No sé si tú tienes el dato, porque el dato que yo di realmente no fue correcto y ahora lo estoy verificando, porque me referí en el panorama mundial a 1.930.780 casos confirmados. El dato erróneo fue el de que dije que eran casi 3 millones de recuperados, porque ese dato ahora veo que no se refiere a los recuperados, sino a la cantidad de pruebas que se han hecho solamente en Estados Unidos, que se han hecho casi 3 millones de pruebas. Y aquí no veo en este mapa que tengo en tiempo real, ellos han sustituido el dato de los recuperados. No sé. Recuperados, según mi fuente, son 456.539. Casi medio millón. Casi medio millón. Ahí debe andar, casi medio millón. Sí, estamos llegando casi a los 2 millones de infectados y casi al medio millón de recuperados. O sea, un 25%, Eury, más o menos. Sí, 25, 26%. Que es la cuarta parte. Sí. Pues repito que el dato que ofrecí no era correcto. Ese dato de los casi 3 millones se refiere no a los recuperados, sino a la cantidad de pruebas que se han hecho en los Estados Unidos. Continuamos entonces con los comentarios en El Sol de la Mañana. Vamos con Eury Cabral. Buenos días, Eury. Buenos días, Julio. Buenos días, María Elena, Cristian, Anibelca, que lo veo ahí, a todos los amigos que nos escuchan y nos ven. Como siempre, inicio dando gracias al Señor y con la palabra de Dios, primera de Pedro 3:8, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos con los demás y sean humildes. Ese es el mensaje de este tiempo que tantas cosas interesantes y difíciles estamos viviendo. Miren, lo primero es saludar este testimonio que dio ayer el doctor Cruz Jiminián. Llega a muchos porque el doctor Cruz Jiminián lógicamente estaba prácticamente en una muerte clínica, como se dijo en los primeros momentos, y muchos iniciamos cadenas de oración, hicimos mucho para pedir que a los médicos se siguieran haciendo su trabajo, pero que le pusiéramos un poquito de la fe para tratar de lograr. Y él es un testimonio, él mismo lo hace, o sea, que bueno que suceda. Y después, más adelante, ayer conversamos con él, pero esperamos algunos detalles más adelante cuando ya esté en mucho mejores condiciones, porque ciertamente es una de las cosas, digamos, que levanta el ánimo, que da esperanzas, que logra muchas cosas en este tiempo, y es bueno compartirlo así. Que a propósito de lo de Cruz Jiminián, Eury, ayer leí en el Listín Diario algo que no leía desde los tiempos de mi amigo Alberto Camireno en el Nacional. ¿Qué leíste? El Listín Diario decía sobre la declaración. Una fuente. No, en llamada hecha a la redacción de este diario. Hace tiempo, sí. Hace tiempo que yo no escuchaba eso, ni que llamada hecha a la redacción de este diario. Bueno. Miren, una de las grandes, tenemos una gran expectativa y una situación de muchos retos en términos sanitarios, porque las medidas que están manejando el gobierno, algunos las ven correctas, otros las ven insuficientes, otros las ven incorrectas, pero ciertamente el gobierno está enfrentando lo mejor posible lo que tiene que ver con la situación sanitaria. Pero hay una gran expectativa en torno al problema económico, que es la otra cara de esta situación, que es también de suma importancia. El Banco Mundial ha hecho un análisis de las economías de América Latina y ha dicho que viene una situación bien complicada desde el punto de vista económico para todos los países de Latinoamérica, y dice que varias economías de América Latina, entre ellas las más importantes, van a ser duramente afectadas y tendrán una bajada de su Producto Bruto Interno muy significativo. En el caso de los más afectados, dice el Banco Mundial, van a ser México y Ecuador. México y Ecuador van a decrecer, en el caso de México un 6% y Ecuador un 6%, y en el caso de Argentina y Brasil, o sea, las economías más importantes, México, Argentina y Brasil, van a tener una reducción de un 5% de su Producto Bruto Interno. En el caso de otros países, como Colombia va a reducirse en un 2%, Bolivia un 3.4%, Perú un 4.7% y Chile un 3.3%. O sea, todas las economías importantes de América Latina van a tener una reducción. Y dice que los únicos dos países latinoamericanos que van a poder no dejar de crecer, porque todo el mundo va a decrecer en este momento, pero van a poder enfrentar con mejores condiciones esta situación, son la República Dominicana y Guyana. En el caso de la República Dominicana, dice que ha sido la economía que ha tenido un ritmo de crecimiento mayor en los últimos tiempos, alrededor de un 5%, pero que este año
cómo van las cosas, lo que va a suceder es que no va a crecer. No va a decrecer, pero va a tener un crecimiento cero, dice el Banco Mundial. Y por eso plantea una serie de interrogantes. ¿Cuáles son las interrogantes que plantea el Banco Mundial? Que son poco preocupantes, pero que evidentemente con las decisiones que toma el gobierno ayer, uno ve que está en esa orientación de enfrentar lo que viene. Dice el Banco Mundial que en el caso del turismo vamos a tener una reducción de ingresos de alrededor de un 30%, que podría compensarse, dicen ellos, con la subida de los precios del oro y con la bajada de los precios del petróleo. Hacen como una especie de triangulación, pero lógicamente eso depende de cómo caminen las cosas posterior a la situación del coronavirus y a la implementación nuevamente de un relanzamiento de la economía mundial. Porque, lógicamente, aunque el oro está subiendo su precio y probablemente se mantenga subiendo, depende de que se hagan negociaciones con oro. Y en el caso del petróleo, que sigue bajando, en caso de que al empezar nuevamente la dinamización de la economía no empiece a subir. Pero dicen ellos que es una cuestionante lo del turismo, que es una acción que el gobierno debe estar pensando, o los gobiernos del mundo, pero en el caso de República Dominicana, que era uno de los ingresos más importantes, tiene que verlo. Unido a eso, habla también de las remesas. Las remesas, que es otro elemento importante de la economía dominicana, pudieran ser afectadas, sobre todo porque, según ellos, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, y según ellos, Estados Unidos puede ser que tenga un decrecimiento, y ese decrecimiento siempre afecta de alguna manera lo que son el envío de remesas hacia América Latina. En los últimos tiempos, gracias a Dios, las remesas iban creciendo de manera permanente. Este año es evidente que tendrán una reducción, aunque ellos no dan un porcentaje específico de reducción de las remesas, como hacen con el turismo. Sí dice que puede ser significativo porque Estados Unidos va a tener una reducción importante de lo que tiene que ver con su accionar económico, y por vía de consecuencia los ingresos van a ser menos para todas las personas, incluidos los latinos que trabajan en Estados Unidos, y por vía de consecuencia el envío a sus países va a ser mucho menos. Es decir, viene un panorama un poco complicado, difícil desde el punto de vista económico, posterior, desde ahora, pero posterior a que podamos salir de esta situación, y eso evidentemente provoca cuestionante. ¿Por qué planteo esto? Porque ayer tanto el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda, Héctor Valdés Albizu, y Donald Guerrero, hicieron una rueda de prensa juntos los dos, donde lo fundamental fue hablar de que hay un plan de contingencia del gobierno que ya empezó a implementarse, pero que tiene una segunda etapa, como yo decía en estos días, que lógicamente tiene que implementarse. Decía el gobernador del Banco Central, como una especie de generar confianza, que hay todavía una cantidad importante de recursos, aparte de los 38,000 millones de pesos que se han destinado del encaje legal y que se ha prestado sobre todo al sistema financiero para resolver un conjunto de situaciones, que hay disponibles varios recursos, tanto del encaje legal como ellos llaman una especie de sistema internacional de pagos donde la República Dominicana puede accesar, y que hay una cantidad de dinero disponible ahí para emergencias. Y lógicamente hablaba también de que tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de Estados Unidos son los lugares donde se va a ir para enfrentar esta situación, porque evidentemente el gobierno reduce sus ingresos en términos impositivos y en términos productivos de la producción en sentido general, por lo cual hay que buscar, por otro lado, recursos que puedan garantizar la implementación de una segunda etapa del plan de ayuda, sobre todo a los sectores que no son parte de la economía formal. Porque esta primera etapa, que decía Donald Guerrero que se ha implementado de manera correcta, 70,000 empleados que no tenían cuenta se le crearon, ya se pagó a una gran cantidad de personas, el 21 se paga la segunda parte, pero evidentemente que hay todavía un sector importante, aparte de los recursos que se le han transferido por el plan Progresando con Solidaridad. Hay que hacer un esfuerzo para que una parte importante que no está en ninguno de estos programas que hasta ahora se han implementado en una segunda etapa puedan ser tocados. Porque, como dije, lo que viene en términos económicos no es fácil, por lo cual el gobierno está preocupado ante eso. Esa rueda de prensa ayer del gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda creo que es muy gratificante y sobre todo es muy esperanzadora,
Es decir, el gobierno está discutiendo y evaluando no solamente seguir implementando el plan, que será por 2 meses, abril y mayo, sino para lo que viene posteriormente. Y habla de que hay opciones, porque ahora mismo el problema es dónde conseguir recursos. Y el gobernador del Banco Central da una especie de salida esperanzadora en el sentido siguiente: tenemos recursos internacionales que en una situación de emergencia, y esta es una situación de emergencia, tienen que implementarse. Y en el caso de Donald Guerrero, hablaba precisamente de lo que tiene que ver con esta segunda parte. La primera, la fase, es para los que están en la economía formal. El plan Progresando con Solidaridad para un sector importante, casi la mitad de la población, alrededor de 5 millones y algo, está impactando y está caminando correctamente, pero falta todavía un sector de suma importancia que el gobierno tiene que evaluar medidas que lo toquen de manera directa. Yo espero, no dieron detalles de eso, pero sí que se está trabajando, que en el más breve paso posible el gobierno pueda implementar un plan, aparte de Fácil Progresando con Solidaridad, que pueda tocar a sectores, sabemos sobre todo en el caso de las pymes, hay muchas pymes que están registradas y han tenido facilidades en términos impositivos, pero hay miles de pymes que no están registradas, que son parte del sector informal, que hay que buscar una salida de manera directa a ellos, y ojalá el gobierno pueda pensarlo tranquilamente e implementar en ese aspecto una salida a esa situación. Y finalmente, miren, sobre la decisión de la Junta Central Electoral, a todos nos llama la atención en el sentido de que la Junta, digamos, tomó en cuenta la inquietud que hay de todos los partidos políticos de que no se puede hacer elecciones en mayo. Eso es verdad, es imposible hacer las elecciones en mayo. Y además la inquietud que tiene también todo el mundo de que se puedan hacer las elecciones antes de agosto para que haya una transición gubernamental lo más correcta posible. Sin embargo, hay que tener, como decía muy bien Julio, y ha sido nuestro discurso permanentemente, hay que tener un poquito de cuidado de que en medio de esta crisis, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico que estamos teniendo, porque la sanitaria trae también, como decía, esta situación económica difícil, tengamos también una crisis política. ¿Por qué? Porque no haya comprensión real. Yo reitero, tiene que haber un acuerdo político de los principales sectores, hablo especialmente del PRM y el PLD, que son los que determinan las condiciones fundamentales de las elecciones, lógicamente con todos los partidos, pero básicamente estos dos partidos que son los que tienen la responsabilidad fundamental de la conducción de la nación dominicana ahora y en el futuro inmediato, porque ahora la está conduciendo el PLD, y si se hacen elecciones, uno de los dos queda conduciendo, o el PLD o el PRM, o sea, o el candidato del PRD, Gonzalo Castillo, o Abinader del PRM. Entonces, son estos dos partidos que tienen que tener la responsabilidad fundamental. ¿Por qué? Porque la decisión de la Junta, digamos que es correcta desde el punto de vista de la conveniencia de todo el mundo. Que no haya elecciones en mayo y que puedan ser antes de agosto. Correcto. Eso es lo que aspiramos todos. Pero hay que pensar, y por eso digo, los dos partidos principales tienen que sentarse a pensar claramente en torno a eso. En una actitud de desprendimiento, en una actitud de objetividad política. Hay que poner varias opciones. La primera, que se puedan hacer es las elecciones, pero la segunda es que no se puedan hacer. Si esto sigue como parece, ¿no? Oremos y le pidamos a Dios que en mayo ya termine todo, o por lo menos que se cumpla la mayor cuota de responsabilidad frente al coronavirus, y que junio sea un periodo de transición tranquilo, que se pueda hacer campaña electoral, porque las elecciones no son la votación el día 5 de julio. Las elecciones implican una serie de situaciones que no llevan nada más a votar el 5 de julio y el 26, son muchas cosas más. Entonces tiene que haber un sentido de apertura. Eury, tenemos que hacer una pausa, pero en ese sentido de apertura, te pido por favor que cuando mencione a quienes deben estar incluidos en el diálogo, no deje fuera al compañero presidente Leonel Fernández. Lo de compañero presidente por los afectos que nos unen, porque nosotros no somos de partido. No, pues yo lo agrego, yo no tengo problema. No lo deje fuera nunca al compañero presidente Leonel Fernández. Tómalo en cuenta en todos estos casos. Mira por qué yo lo agrego al presidente Fernández. Mira por qué. Porque en el sentido de el acuerdo fundamental. Porque las dos fuerzas políticas fundamentales... No, él es fundamental. Bueno, es verdad, él tiene un sector importante en el Congreso. No es que él es fundamental. Pero está bien. Si quiere construir un proyecto, él es fundamental. Pues incluyámoslo.
Yo digo a todos los otros. Ahora, los dos principales que tienen que ponerse de acuerdo es el PRM. Si de lo que se está hablando, si de lo que se está hablando es de ganar, él es fundamental. Tú lo estás viendo por otro lado. ¡Cambio fuera!